Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro, el podcast. En esta ocasión les voy a presentar a un chavo súper talentoso artísticamente. Todo lo que él hace está de wow. Yo quiero que lo conozcan y quiero que conozcan un poquito más de su trayectoria, de todo lo que él viene haciendo. Pero antes de presentárselos, le voy a hacer la pregunta. ¿Estás listo para hablar sin filtro? Sí. Ok, perfecto. Sí está listo. Así que en este momento se los voy a presentar a Noé Lara. Bienvenido, Noé. Muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad, agradecida enormemente por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a empezar a esta pequeña charla que vamos a tener aquí. Va a ser muy amena, muy constructiva y sobre todo que la gente conozca toda tu trayectoria artística, todo lo que vienes haciendo, que está padrísimo. Así que pues bueno, vamos a empezar por la infancia. ¿Dónde nace Noé? ¿Dónde se desarrolla? Hermanos, familia, papás. ¿Qué onda? ¿Dónde naciste? Nací en México, Distrito Federal. Ok. Pero me crié en Cuernavaca, Morelos. Uh-huh. Y soy de una familia numerosa, 10 hermanos. 10 hermanos entre 10 mujeres hermanos, y hombres. 5 y medio, 4 y media. Está buena esa. 5 y medio, 4 y media. Sí. Pero me salí de muy pequeña de mi casa. ¿A qué edad te saliste? Como a los 20 años. 20 años. Sí, estabas bien chavito. 20 años. Sí. Sí. Y luego de ahí te saliste para moverte a otro lugar de la República Mexicana. No, me vine directamente a los Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Y te vienes con familia, invitado por alguien o cómo le hiciste? No, solo. Solo, o sea, tú dijiste, ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir y voy a irme ahora sí que al otro lado del charco. Sí, dije, voy a experimentar otros orientes. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque mi ilusión era seguir a lo que es el arte del baile. Okay. Y el arte del baile y ya me habían platicado de una academia que me gustaba mucho que se llama Duprey. Uh-huh. Duprey de ahí de Los Ángeles, California. Ahorita ya no existe, pero ahí bailó a Michael Jackson y Paula Abdul. Uh-huh. Y ahí llegué. Ahí llegaste. Ahí llegué yo. Te viniste, decidiste salirte de tu casa desde bien chavito con la ilusión de decir, voy a ir a estudiar baile a esta academia. Pues sí, pero primero tenía que enfocarme en buscar un trabajo y solo, pues, te imaginas, sin familia, sin nada y sin tener a un lugar donde llegar. Ajá. Sobre todo. Sí tenía un conocido, pero no estaba muy seguro de llegar ahí. Sí. Pero en el transcurso del camino conocí a otras personas y es ahí donde me abrieron las puertas de su casa. ¿En serio? O sea, literal llegaste con desconocidos que se hicieron tu familia después. Exacto. Wow. Y sí pasa, sí pasa porque a mí me pasó una historia muy similar. Algún día la contaré. Sí. Que sí, o sea, igual y tengo familia aquí, pero conocí a otras personas que lindísimas, las llevo en mi corazón por siempre, agradecida. Y sí pasa, sí pasa. No, sí, pues yo llegué ahí, yo dije, siempre tenía eso en la mente de decir, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, así que hay que poner uno de su parte para echar para adelante. Para pesar que ese apeste dure más, ¿no? Sí, que tarde más en llegar. Hay que ganarse el taco de la boca. Sí, y el corazón de las personas. El corazón de las personas, sobre todo, ya. Sí, siempre estar agradecido. Exacto, si haces esas dos cosas desde el principio, como decía mi papá, donde se acabe. Sí. ¿Cómo entraste a la academia? ¿Cómo fue ese proceso? Ya tenía un poco de teoría del baile. Ajá. En México agarré unos cursos. Sí. Y pues me aventé a tomarme cursos. Sí. Bueno, todavía cursos. Uh-huh. Y me fue muy bien. Ya después profesionalmente me metí a una academia que se llamaba Carolina de la Rocha. Uh-huh. Y era una escuela de ballet folclórico mexicano. Sí. Y de ahí sí me egresé con ellos. ¿Te graduaste de ahí? Era un segundo
Bellas Artes de México. ¿En serio? Yeah. Wow. Sí, sí, eran grandes, eran alumnos también de Amalia Hernández. Una súper reconocida, o sea, de una academia de ballet. Sí, acá en Los Ángeles hay muchos bailarines de allá. Uh-huh. De allá ellos también van a tomar cursos, vienen acá y también ellos toman esa técnica de seguir enseñando el folclore acá en México. ¿Y la familia se queda en México y qué te dicen ellos cuando tú decides venirte? No. ¿Nada? No, nada, se olvidan. Nada más te dijeron que te vaya bien. Uh-huh. Si te quieres ir, que te vaya bien. ¿En serio? Sí. Qué difícil, ¿no? Es difícil. Difícil, o sea, venirte y pues dejar la familia de sangre, pero muchas veces dices tú, si no avanzo, entonces hay que dejarlo atrás. Mira, al principio, como uno está enfocado en buscar trabajo, en echar para adelante y seguir adelante, como que no tiene en mente uno para eso. Uh-huh. Pero ya pasar el tiempo, se extraña. Sí. Se extraña y extraña uno a la familia y todo eso. Por eso uno les dice mucho, tú que tienes a tu madre o que tienes familia, aprovéchala ahorita que la tienes. Sí. Goza al máximo con ellos. Sí. Porque cuando no la tienes, no es fácil. Pero hay que ser fuerte para eso, echar para adelante. Sí. Yeah. Definitivamente. Entonces, te gradúas ahí en la escuela de digamos, ballet folclórico. Sí. ¿Y qué es lo que haces después de graduarte? Fíjate que me fue muy bien. Me fue muy bien, pero yo dije de ballet folclórico me voy a morir de hambre. Ya, de ahí no me voy a mantener. Y tuve otros cursos. Uh-huh. De ahí me fui a otras academias de baile. Uh-huh. Tomé jazz, tomé flamenco, tomé afrocubano. Sí. Conocí a muchas gentes y me fue muy bien. Sí. Ya, y luego ya tuve 2 compañías grandes de ballet folclórico. ¿Tú montaste sí, yo monté 2 compañías grandes. ¿En serio? Sí, me fue muy bien también. Tuve muchas muchachitas muy sobresalientes, pero ahí el problema no fueron ellas, fueron los papás. Ajá. Los papás siempre, es más estresante los papás, uh-huh. porque ellos piensan que hay favoritismo en algunas muchachas. Uh-huh. Y no es así, porque hay muchachas como una escuela que avanzan, otras que avanzan más que otras. Uh-huh. Hay otras que se quedan atrás y es cuando los papás dicen, ¿por qué usted tiene preferencias al otro? No, señora, así no es. Esta es una escuela y el que avanza va a avanzar, el que va para atrás va para atrás. Sí, porque hay personas, pues, como dicen, todos tenemos las mismas posibilidades de aprender, pero hay personas que dicen, lo desarrollan de una manera mucho más rápida y es obvio, o sea, que van a destacarse más. No, pero fíjate, también esto tiene mucho que ver. Hay veces que los padres las forzan uh-huh. a hacer algo que ellas no quieren. Sí. Y hay mamás como, por ejemplo, ahorita que me dedico mucho a las quinceañeras, la mamá no tuvo 15 años y quiere que la hija lo tenga porque ya no tuvo sus 15 años. Uh-huh. Pero la chica no quiere porque no le gusta. Entonces sí se la batalla un poquito, pero... Y ahí, por ejemplo, ¿cómo haces para lidiar con ese problema? Sí. Porque el problema, o sea, no es la mamá, el problema es la chica. Sí, la chica, y yo le digo, mira, a mí me están contratando para esto y lo otro. Dale gusto a tu mami, recuerda que esto es algo... Es una ilusión para ella también para ti. Recuerda que esto es un recuerdo y que nomás se cumpla una vez 15 años en la vida. Así que apoya a tu mami, ¿eh? Y sí, como que la convenzco. Se deja, oh, sí. No del todo, pero sí, hay chicas que por sí. Por lo menos para son el accesibles, ensayo, el ensayo, el baile y todo, ¿no? No, me ha tocado de todo. Los teenagers es difícil. Sí. Es difícil porque hay chicos que son bien, ¿cómo se llama? Que nomás van por relajo o por tener un espacio libre de su casa, salirse y hacer eso. Hay de todo, pero sí es bonito el trabajo, me gusta el trabajo que yo hago. ¿Qué es lo que más, que digas tú, que más has batallado, o sea, independientemente de las chicas que a veces no quieren, qué es lo que has dicho tú, ay, por esto nomás no quisiera hacerlo?
Cuando son dos peces quiebos. ¿En serio? Sí, no, que no da ni una. No da ni una, pero ahí está el trabajo mío como coreógrafo. Ajá. Y ahí está mi trabajo de crear, de sacar como pueda un trabajo. O sea, unos buenos pasos. Unos buenos pasos y adaptarlos, adaptados a ellos. Ajá. Ya, porque no son bailarines. Exacto. Ya. Sí. Eso es feo, ¿no? Porque, híjole, a mí sí me gusta el baile. La verdad, a mí me encanta el baile, me encanta, o sea, aprender. Yo aprendí a bailar salsa cuando no sabía nada. Y me enseñó una persona que es de México también, de la Ciudad de México. Sí. Y él, le digo yo, la cumbia chilanga. Me enseñó a bailar ese tipo de cumbia. Así que súper padre y me encanta. La cumbia sonidera. Ajá, exacto. Oyes, entonces, ¿montas tus dos compañías de baile? Las dejo. ¿Las dejas? Las dejo, digo a los papás que Dios los bendiga y que les vaya muy bien, pero ya no más sigo. No, yo siempre he estado peleado con el estrés. El estrés, nada más. A la vida le digo el estrés, pero es por culpa mía, la verdad, pero no porque yo diga el estrés me va a matar. No, ha sido culpa mía realmente porque yo he sido muy meticuloso en lo que es la higiene en mi casa, en estar todo acomodadito. Y me dice mi pareja, es que tú mismo te sugestionas. Digo, es que no, es que así soy yo. Digo, sí, nadie es perfecto, todos tenemos algún defecto, pero digo, o mejor no es un defecto o virtud. Le digo, a lo mejor es una virtud, pero sí me enfermé. Cuesta descuadrarse, ¿verdad? Sí. Cuesta descuadrar, vivir un poquito descuadrado cuando eres tan perfeccionista, cuando eres tan meticuloso en tu trabajo, en tu persona. Cuesta descuadrarse, te entiendo perfectamente. Sí. Te entiendo. Y así he sido en todo, créemelo. En la cuestión del show también lo mismo ha sido así. No vamos a estar, todavía no llegamos a ese punto, pero luego ahorita te voy a decir lo del show. Ahorita vas a llegar a ese punto porque hay muchísimo que contar y muchísimo talento. Entonces, bueno, deja las compañías por lo mismo te estresabas demasiado. ¿Y después qué decides hacer? El show. ¿Decides montar un show? Sí. Sí, porque resulta que cuando empecé a pensar en el show, una chica transvesti me dijo que quería que yo que le coreografiara sus bailes. Digo, que perfecto. Entonces ya trabajamos en eso. Y yo tenía la curiosidad de hacer algo, de imitar a alguien. Yo decía, yo lo puedo hacer, yo he hecho todo esto. Y me decía ella, no, tú eres mi coreógrafo y nada más. Yo dije, ok, en tu momento, yo decía, pero yo deja que me mueva, deja que llegue mi momento por otra parte, yo lo voy a hacer. Y fue como comencé yo, imitando a Juan Gabriel y luego a Paquita la del Barrio. ¿En serio? Eran mis números primeros que hice. Y me fue bien. Oye, pero ¿eso pasó allá en Los Ángeles o...? No, en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí, yo llegué a Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles y ahí fue ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Los Ángeles? Como 5 años. 5 años. 5 años. Wow, o sea, en muy poquito tiempo hiciste mucho. Sí. Pero, o sea, ya traías tú definido lo que querías. Sí, ya cuando yo llegué a Los Ángeles, tuve 2 trabajos. 2 trabajos en una factoría. Y me ascendieron a manejador, hasta manejador llegué. Porque pues siempre he sido muy recto y me gusta hacer lo que me están diciendo. O sea, siempre he sido responsable. Sí. Y llegué a ser manejador. Y me fue muy bien esos 2 trabajos. Pero ya de ahí, cuando monté las 2 compañías de baile folclóricos, me mantuve de eso. Pero pasó lo que pasó con las mamás. Y yo opté por dejar eso. Luego ya me brinqué a lo del show transvesti y dije, me va muy bien. Pero yo primero comencé coreografiando a esta chica. Pero ya después comencé haciendo show y ella ya me vio y le gustó y empezamos a trabajar juntos. Ay, mira qué padre. O sea, de repente pensé que me ibas a decir, no, ella se enojó porque yo empecé a hacer esto. Y esta chica era una chica que venía de Francis,
de la chica de México, Sí. la Francis, la Sí. famosa Francis. Sí. Y ella era muy buena para la caracterización. Entonces yo veía, pero no, ella no era, o sea, te podría decir que yo no tuve buen mentor. No tuve mentores en nada. O sea, lo que aprendiste lo aprendiste Viendo, por viendo. mí y viendo. Ajá. Ya. De hecho, también en el baile, pues sí, tuve buenos maestros, pero no dedicados a mí. Maestros que enseñaban a varios, a muchos. Ajá. No podría decir que fue mi mentor. Entonces, esto del show también, no tuve mentores. Yo veía y yo decía, ¿cómo haré mi cuerpo de esponja? ¿Cómo haré mi cuerpo de esponja? Solito también, Fíjate, viendo. a mí me llama mucho la atención porque yo he ido a algunos shows y me llama mucho la atención cómo se caracteriza, digo yo, perdón con la palabra, pero digo yo, cabrón, tienen mejor cuerpo que uno, o sea, que a veces que mujeres que se matan en el gimnasio y la fregada, ¿no? Entonces, digo yo, ¿cómo le hacen? Sí. Fíjate, esta cosa del show es muy bonito, pero hay que tener mucha paciencia y mucha responsabilidad. Y creatividad. Creatividad y sobre todo mentalmente estar bien ubicado en lo que estás haciendo. Sí. Porque muchas veces hay chicas que no querían que supieran. No. Sí. Eso no. Son etapas, yo digo, son etapas. O sea, como que hacían eso, pero no querían que sus familiares o otras personas cercanas a ellos, me imagino yo, pues la familia más que nada, se enteraran, ¿no? Sí. Independientemente de su vida personal, sí. Pero yo me refiero a lo que hacerte, ¿cómo se llama? La transformación. La transformación y todo eso. Ya. No querían en ese tiempo, porque yo, de hecho, cuando yo comencé mis shows, ¿cómo se llama tu programa? Sin filtro. Sin filtro. Ajá. Sin tapujos, yo Sin decía tapujos, también. ajá. Sí, decía, yo... O sea, decías tú, yo me voy a ir Yo con me voy todo, a mí no me sí, importa. claro, sí, porque en realidad la gente no se le engaña. Sí. La gente sabe, pero de todos modos se preguntan, ¿y dónde te escondes de eso? ¿Y dónde de esto? ¿Y dónde el otro? O sea, claro que no te voy a enseñar porque no hay, pero a la gente no se le engaña tampoco, ya. Como digo, son etapas, pero de todos modos yo no tenía esa mente que yo decía, yo no soy esa persona, eso es una fantasía. Es una caracterización. Es una caracterización que estoy haciendo, esto es un arte. Entonces yo me abría hacia la gente y yo le decía, ven, de todo modo lo que vas a tocar son esponjas. Le decía, y se reían. Sí. Entonces ya supieron, ya sabían lo que era. Sí. O sea, dice, pero es que eso es cosa de admiración, de admirarlos. Y digo, pues eso es un arte. Exacto. O sea, tampoco... Hay un número que sí hago, que hice mucho, ya no lo hago, el de This Is My Life. Y entonces ahí es donde yo aprovecho a desnudarme todo. ¿En serio? Ya, y me quedo con una bata de taparme, o en calzones nada más. Sí. Pero sí, esa está en inglés y está en español. Y está muy bonita porque salgo todo bien maquillado, empelucado y todo bien bonito. Y ya después me quito todo, peluca, maquillaje. En el show, sí. Sí. Oye, ¿y tienes algún video de eso que la gente pueda ver o es solamente en el show? Fíjate que en ese tiempo no estaba tan de moda los celulares. Ya no lo hago, ya tiene un tiempo que no lo hago. Ahora después de que avanzó más la tecnología con los celulares para poder, estaría fantástico volverlo a hacer. Estaría padrísimo, sí, claro créemelo. que sí. No lo volví a hacer porque no lo volví a hacer. Y todavía se me prestó la oportunidad de hacerlo, pero yo le daba oportunidad a otros chicos. Fíjate, nunca fui lioso, nunca fui envidioso. Y en este ambiente todo eso existe. Sí. Horrible, todavía. En todos lados, ¿eh? Todavía, en todos lados, sí. Pero yo pienso que en el ambiente donde estamos nosotros, como que es un poquito más complicado porque hay droga, hay prostitución y hay chicos que pues, no sé, si ellos aceptan que son, que sí son gays, se aceptan muy bien, pero ellos no están mentalmente bien. La mayoría esa es mi forma de pensar, es lo que digo con todo respeto, pero la mayoría de ellos tienen problemas psicológicos, porque vienen de familia disfuncional,
Yo también, pero estoy como que me ubiqué. Como que te ubicaste. Yo me ubiqué, sí, Ajá. yo me ubiqué, porque yo digo, ¿a quién voy a engañar? Yo no puedo engañar a mi gente, porque el engañado primero sería yo. No estaría bien. Y luego yo me enfermaría poco a poco, porque yo lo veo con mis demás compañeros, como han terminado, y no está bien. O sea, terminan con estrés, con depresión No. o en drogas. En drogas, ¿En prostitución. Pero drogas. eso, el que los lleve a eso es el no aceptarse del todo públicamente, el no salir públicamente. En la familia, sobre todo, en la familia. Porque hay quienes les ataquen a ellos. Y hay quienes les ataquen. Cuando pasa así, no quieren abrirse por completo y toman el camino o la opción fácil de fumar, tomar y drogas. Para olvidar, Para olvidar un como poquito, un sí. poquito. Sí, y que no puedo llegar hacia mi casa. Porque quién sabe qué me van a decir. Un montón de historias. Y eso, como dices, al final terminan, o sea, pues el estrés los consume también, o sea, es una cosa los lleva a la otra, ¿no? Yeah. Y sí, sobre todo en todo el ambiente, en todos lados existe, pero sobre todo en el ambiente artístico, en el ambiente gay, se presta mucho para eso, las drogas, el alcohol y todavía confundirse, o sea, dices, sí, estoy confundido porque no sé si salir del closet o no salir. Sí. Y el realizar todas esas cosas es como que, ay, un choque bien fuerte. ¿En alguna ocasión a ti te ofrecieron así que llegara la gente, ay, mira, te ofrezco, o los mismos compañeros, drogas? Sí, oh yeah. Desde antes, en el trayecto de los 5 años que yo viví en Los Ángeles, donde empecé a trabajar con mis chicas del ballet folclórico, pero yo estaba, para seguir ganando más dinero, yo trabajaba en otras compañías de ballet folclórico muy famosas en Los Ángeles, sin entrar con nombres, para no darles créditos. No hacerle publicidad. No hacerle publicidad. Ya, sí, con esas personas trabajé mucho. Y íbamos a abrirle conciertos a artistas. Ya conocí a muchos artistas. Te estaba platicando la otra vez. Y conocí a Marisela, a Lucha Villa. Pero nunca me dio por ¿me tomo una foto contigo? No me dio. No me dio. Y vi cosas que no me gustaron. O sea, todos tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo, nuestro momento bueno, nuestro momento malo, pero no me daba por decir, oye, tómate una foto conmigo, o mira, ahí está, estoy con fulano de tal. No. Yo pienso que no a ese grado de que yo me sentía así, pero yo pienso que bajito era otro artista yo. Entonces yo me daba mi lugar. O sea, tú te sentías a la misma, a la par que ellos, o sea, dices, a lo mejor... Y no me equivoco, créemelo, porque cuando me tocó abrirle a Adrián Uribe, a ese sí te lo voy a decir, ese sí no me gustó. Entró el camerino donde me dieron a mí el camerino. Entró él y dijo, yo no me voy a poder cambiar delante de él. Y yo le dije a él, si no te voy a ver tus miserias. Se rió. Le digo, no, pues aquí me dejaron a mí. Le digo, si quieres, pues habla con esta persona y que te dé otro lugar a ti. Él se salió. ¿En serio? Y o sea, en lo que ellos hablan es, no, todos iguales, no nos importa y... Qué bonito estaría. Ese tema me gustaría tocarlo más adelante. Se puede. El de sin ego. Sin ego porque todos somos iguales. No, eso es mentira. Eso es mentira. Todos tenemos ego. Todos tenemos. Totalmente. Y eso no se va a acabar porque eso ya de naturaleza lo tenemos. Porque vamos a una fiesta, queremos ir lo más arregladito que podamos. Sí, no queremos que nos opaquen. Claro. Eso es ego natural. Y entonces ese chico, bueno, se fue. Me tocó también con Consuelo Duval. Yo todavía le regalé un collar hermoso y se enojó porque mi pareja estaba filmando. ¿Oh, sí? Todo el espectáculo. Se enojó y le tiró la cámara y le dijo que no podía estar grabando, que no quería que grabaran. Y le dije, pero yo te dije dentro camerino que iban a grabar. Y se molestó y dije yo, mira, ya ves cómo todos somos iguales, todos tenemos momentos buenos, momentos malos, así que
Y tú y yo somos diferentes, somos iguales. Ajá. Todos somos iguales. Oye, ¿y qué pensaste en ese momento que a tu pareja, o sea, le tumbó la cámara, se la quitó? Sí, ella se enojó también mi pareja y dijo, y se veía tan buena gente, le digo, ¿ya ves? Eso, cada sí, o sea, se ve tan risueña, tan relajada, tan buena onda en televisión, o sea, obviamente pues es lo que proyectan, pero tampoco te imaginas que va a ser así de grosero, ¿no? Sí, y yo les decía, mira, de pérdida, les digo, yo no soy un robot que viene con un script donde ya tengo que decir lo que ya, o sea, lo que tengo leído. Yo soy espontáneo. Si yo salgo al ruedo, salgo al show, a mí me gritan algo y yo le contesto en ese momento. O sea, que lo mío es más libre, más sano y no tengo que estar leyendo un script. Ok, yo vengo con mi currículo, ya sé lo que tengo que decir en ese momento, no. Lo mío que creo es más natural. O sea, esas son de las cosas como más desagradables que te han ocurrido con sí, experiencias así con gente con profesional. Artistas que supuestamente ya están en las grandes ligas, ¿no? Sí. Y me tocó ver artistas pasándose el pasecito y todo eso, pero pues uno tiene que ser un poquito discreto y ya. Pero yo sé quiénes son. Sí. Y yo dije, ay, mira, ¿quién iba a pensar que esa persona iba a estar así? Exacto. Sí. Y hay de todo. Hay de todo. Pero como te digo yo, uno escoge el camino y dice, sigo adelante, tengo que seguir adelante. Cáeme el hoyo, no. Sí. ¿Y a ti, o sea, ni por curiosidad te dio por probar algún tipo de droga? No, nada. Qué bueno. No. Qué bueno. Siempre me forjé metas. Ajá. Y yo digo, mi primer casita fue yo tenía 24 años, 25, 26, 26 años tenía mi primer casita que tuvimos ya en Lake Perris. Ahí tuvimos nuestra primer casita. Mira, o sea, 6 años después de que llegaste. 6 años, sí. Rápido. Por eso les digo, no, el sueño americano sí existe, la disciplina existe. Si no hay disciplina, no vas a lograr nada. Echar para adelante sin joder a nadie. Si tú tienes un trabajo donde vas a usar a alguien, como que tampoco no me gusta, porque así hay mucha gente que le gusta usar a las personas. Sí. Mucho. En este ambiente de la zumba también está. Porque también eres maestro de zumba. Sí. ¿Y cómo decidiste, o sea, cómo diste ese salto después de tener las compañías, después de montar tu propio show? Decidiste, ¿qué fue lo que te llevó a decir, voy a certificarme como maestro de zumba? Sí, mira, yo decía, no tengo la necesidad, porque realmente no, porque una certificación de zumba estás comprando una membresía. Eso es lo que es, porque zumba es un negocio. Sí. No es una escuela. Zumba es un baile disfrazado. Sí. Es un baile disfrazado porque no hay reglas, no hay técnica, no hay nada de eso. O sea, mi escuela yo la tengo. Esa escuela yo la tengo porque yo tomé 3 años de jazz y 3 años de ballet dentro de la compañía en Los Ángeles. Pero me ofrecieron dos lugares de seniors en Palm Springs y esas personas son gente mayor, como digo, seniors, ¿verdad? Son gente mayor que es privado. Es privado, no es un estudio ni nada de eso. Son señores que están como en una casa de retiro. En la casa, claro. Y entonces ellos quieren ver el certificado de zumba, porque para ellos ya saben que es un certificado de zumba. Entonces yo digo, pero si yo tengo mi título, eso no nos sirve para nosotros. Ellos decían, no me sirve. O sea, es bueno. Yo empecé a trabajar con ellos, pero ya después como que otras personas influenciaron ahí, metieron como platicaron y dijeron, pues vamos a pedirle el certificado de zumba, porque ahorita es la novedad y eso le valida a él como el que lo protege. Pero no es cierto. Aquí cuando también hace 28 años yo también me puse a hacer aerobics y duré como 6 años con el aerobics y ahí te certificas de AFA y AFA es un certificado que todos los que hacen fitness les protege por las demandas. Sí. Y lo que les digo, no te preocupes por un certificado de zumba, preocúpate por un certificado AFA, que ese es el que te protege. Sí. Entonces yo dije, ok, no está bien, no me cuesta nada, o sea, sacar el certificado de zumba. Y lo saqué
y me va bien porque pude exigirles un pago más. Ajá. Ya me certifiqué. Sí, ahora mi costo es más alto. Sí, más alto, sí. Ajá. Y dijeron, perfecto, está muy bien. Pues, Dijeron o sea, estuvo mejor, sí, ¿no? Sí. Y entonces tú das clases también, por ejemplo, en esas 2 casas de retiro para personas mayores. Les das un poquito de movimiento, un poquito de alegría, porque pues también la zumba, o sea, te alegra, te cambia. Se llama Zumba Go, que es para la gente mayor. Sí. Ya, porque hay Zumba Kids y Zumba Strong y Zumba sentado, Zumba Aquazumba. Hay de varios, sí. Y cada certificación cuesta. O sea, no es lo mismo para todos, o sea, un certificado, por ejemplo, el Gold no te sirve como para el Kit. No, es cada certificación. Y cada certificación cuesta dinero. Entonces, por eso te digo que es un negocio. Y es respetable, pues se tiene que uno adaptar. Ya, sí. Sí, pero sí me ha abierto puertas. Sí, dentro mismo de Zumba, como mi meta es ser un jammer. Jammer quiere decir que reconozcan mi trabajo, mis coreografías que yo creo y vendérselas a los estudios. Llegar a armar mi tus clases, tu técnica, digamos así. Armar un ¿cómo se llama? Un contexto donde les voy a enseñar los pasos, las canciones y les pongo la coreografía ahí en el papel. Todo les desgloso. Entonces ellas pagan sus $35, $40 y van a la sesión de jammer. Es un jammer y yo ya tengo que preparado como unas 6 o 7 canciones. Y ya se las vendo. Órale, o sea, ese plan ya lo tienes o es tu goal. Ese es mi goal, lo que tengo, porque apenas voy para 2 años que me certifiqué. Pero yo empecé la zumba hace 12 años. No, pero ¿y el baile lo empezaste? Muchos, exacto. Yo decía, no tengo necesidad, pero me servía para estar activo. No, y aparte es una puerta que te abre también económicamente y conocer también un poquito más. Y ahí les digo, ¿tú crees que tengo tiempo yo para otras, o sea, como para lidiar con chisme de gente? Porque me dice, oye, ¿cómo le haces tú? Pues me mantengo ocupado, le digo, no tengo tiempo para esto, casi no subo cosas yo, mi pareja la que sube cosas en contenido en lo que es del show, Naomi Gares Naomi sus divas, y lo que es el Zumba, que ella sube las 2 partes, cosas. Yo a veces ¿Tu pareja también es certificada de Zumba o no? No, ella dije, vente para acá, como están, yo le dije, como están, ¿cómo se llama? Los transvestis están como no hay transvestis, digo, vente para acá, yo te voy a arreglar. Y yo la arreglé y todo. Sí, es otra historia bonita con ella. Porque ella era un físico-culturista. No. Ella era físico-culturista. ¿En serio? Sí. ¿Me platicas ahorita o si me la quieres echar de una vez esa historia? O sea, qué chido, o sea, qué padre. Y su primer número que le puse fue Verónica Castro y hacía la cara, los gestos. Y ella así, y le gustó. Y empezó con su transformación, y como ella es de Puerto Rico, pues ella tiene como le digo, tú tienes a tu favor cosas que son tu pie chiquito, tus pompis, y le digo, y tus facciones, pues están bonitas sus facciones. Ya nomás sí se operó cosas, ella se operó dos veces y sí le ayudó, pero como era físico-culturista le dijo el doctor, ¿de dónde voy a sacar grasa? Si lo que tienes mucho más músculos que grasa. Entonces tuvo que adaptar su cuerpo, su dieta, incluso su rutina. Todo. Cambiar su rutina. Hasta de hecho su trabajo tuvo, porque ella trabaja en el tren de Amtrak. Ella viaja. Y ella es como fly attendant, pero se llama train attendant. Y ella viaja y todos sus cambios lo vio su gente en el tren. Hasta un ¿cómo se llama? Un manejador un supervisor de ella le dijo que hasta dónde iba a llegar su transformación. Y ella le dijo, a ti eso no te importa a ti. O sea, tuvo problemas. O sea, pobrecita. ¿Fue agresivo? Sí, fue agresivo. Con ella, fue agresivo. Le dijo, o sea, ¿hasta dónde vas a querer llegar? ¿Hasta dónde vas a querer llegar? Pero porque, ¿qué le importa? O sea, su persona de ella. Si estaba interesado en ella,
hay formas de preguntar. Oye, pero se me hace curiosa, o sea, tú le dijiste, oye, ven, te voy a hacer una transformación o algo así, y a ella le gustó. Sí, a ella le gustó. A ella le gustó y dijo, ¿sabes qué? Sí. No, de hecho, cuando yo comencé primero, porque yo comencé primero, ella me decía, no, te quiero ver, no te quiero ver. Ajá. Ella se escondía y decía, yo no te quiero ver, no te quiero ver. Ajá. Yo, bueno, ni modo, decía. Sí. Pero cuando ya la puse, ella decía, ¡ay! Sí, ya le gustó también, dijo, ahora sí te voy a ver. Sí, ella es la famosa de acá, de cuando trabajamos en Tucans y Oscar Cabaret. Pero qué feas gentes, pero bueno. Oye, es bien famoso ese por ahí, pero también tiene muchos malos comentarios, ¿no? De ahí, bueno, me han dicho a mí, no sé. ¿De dónde? De ahí, de esos lugares, o sea, un ambiente medio pesadito o sí, no. Sí, fue una experiencia horrible con mi propia gente, como te digo yo. Son gays y yo, ¿cómo te diría? Me gusta más trabajar con mi gente derecha, straight, que con mi propia gente gay. Son muy envidiosos, muy criticones y muy exigentes. Y está bien, lo de exigente está bien, pues eso me ¿cómo se llama? Te reta me a ti reto. a ser Sí, mejor. claro, ¿no? Sí, ese es mi trabajo. Sí. Es mi trabajo. Y porque no es fácil, como digo, son complementos. En un show son muchos complementos. Como yo le dije a él, eso se trae en la sangre. Zapatero a tu zapato. Yo le decía, porque él me contrató y él terminó siendo dueño de su show. O sea, cuando él me dijo, voy a armar otro show, le dije, si tú armas otro show, yo me salgo. No, pero ¿qué? ¿Sabe qué? No, le dije, no puede haber dos. Le digo, mejor dedícate tú al tuyo, sin querer, yo me retiro. Todo bonito y sano. Pero así no se hacen las cosas. Porque tú nomás estás observando cómo trabajo yo para después quitarme. Así es. Sí. Digo, por experiencia te lo digo. Agarraba todas tus ideas, todo lo que tú implementabas. Cómo se forma el show, cuántas gentes, quién abre, quién no abre, openings, todo eso, todo. Pero le digo, no, eso no es fácil. Como yo le dije cuando él me dijo que yo tenía los 4 lunes al mes, o sea, 4 veces. Me quitó 2, me iba a quitar todo, me iba a quedar con un lunes. ¿Y quién va a hacer los otros shows? Yo le pregunté, dijo yo. Ok, le dije yo, está bien. Yo te cuideo, cuideo y me voy. Digo, pues te voy a decir una cosa, le dije yo. Esto no nace, se hace, le dije yo. Y no es de la noche a la mañana, es trayectoria. Y esto se trae en la sangre. Sí. O sea, salir al ruedo, interactuar con el público, no es fácil. No. Maquillarte profesionalmente, no es fácil. No, y sobre todo es caracterización. Que estás a contrarreloj de un show a otro, te pasas, ¿no? No, sí. Todavía, ¿cómo se llama? Si son 4 personas, tienes que tener 1, 2, 3 artistas para cambiarte a otro, porque el show es corrido. A veces. Hubo un tiempo que lo hice así yo. Por eso ya creo que la gente admiraba eso. Salió en el primero y ahora es el tercero y se cambió a otro artista. Ese era el show. Oye, y lo más difícil es, por ejemplo, si te caracterizabas de hombre y luego a mujer o viceversa. No, fíjate que el único fui yo, la verdad. El que hacía Juan Gabriel y luego cerraba como mujer o abría como mujer y cerraba como Juan Gabriel, era yo. Por eso te digo, o sea era el único, las otras no. Y es difícil, o sea. No es fácil. Empestañarte y despestañarte. Despestañarte, a eso es lo que te preguntaba, sí. que, o sea, no es fácil porque, digamos, empiezas como mujer con la pelucaza y todo. El truco, el cuerpazo, todo. El cuerpazo, no es y luego, o sea, hacerte todavía un cuerpo, pues, más de hombre, más masculino, que si ocupas más ancho, todo eso, o sea, es un rollo. No, es que por eso le dije a ella, no es fácil. Ya ese tiempo, ahorita no es tan bien porque le digo, hay una gran diferencia de una drag queen a un transvesti. La draga ahorita lo más bonito que puedan salir. Sí. Pero no es fácil tampoco. Tú tienes que sacar tus facciones. Sí. Sacarle jugo o partido a tus facciones.
O sea, no es fácil. Tienes manotas grandes, tienes manzanita, no tienes un corte más o menos en tu cara donde tú... Afilado, exacto. Donde tú le saques jugo. Mentón, pómulo. O sea, no saben. Oye, y a ver, a mí sácame una duda. Yo no, pues, obviamente no conozco mucho las diferencias de una drag queen. Una persona que solamente es un travesti. O sea, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia. La drag queen es un hombre vestido también, pero la gracia de la drag queen es maquillaje lo más exagerado que pueda. Verse dentro de lo que cabe femenina, pero más exagerado el maquillaje. Sí. Y el transvesti es transformarte a una persona. Y es hombre, de hombre a mujer. Y la transgénero es la que se ve bonita, está operada, aunque tiene su parte íntima, pero sí, esa es una transgénero. Nada más. Pero, o sea, aunque tenga su miembro y todo, pero se siente y es mujer. Sí, esa es una transgénero. Esa se le dice transgénero y nada más. Transgénero. Que tenga ya con que tenga una operación boobie, nariz, mentón, ya es una transgénero. Yo no, yo soy un transvesti. Es lo que les digo. Me transformo. Te transformas. Y o sea, tu vida normal, común y corriente al diario, tú estás de hombre normal. Sí, y fíjate que me dicen, ay maestro, pero qué lindo usted. O sea, sabe, ¿cómo se llama? Desenvolverse bien. Digo, pues es que estoy Zumba es todo, ¿cómo se llama? Todo trabajo tiene su respeto. Sí. Y en mi caso, Zumba, tengo que estar representando mi Zumba. O sea, estoy como hombre. O sea, tengo que desenvolverme bien. Como yo les digo, no jotees. Y yo les digo, es que todos los chicos que conozco de Zumba aprovechan, tienen un momento como que es el momento para ellos para desplumarse. Le digo, ok, o no te aceptas o estás burlándote. O sea, son dos cosas diferentes. ¿O será también como parte de su personalidad o no? No, yo los veo porque yo los digo, los huelo y los olfateo, no. Son como que a veces no están dentro del closet, quieren salir, quieren desahogarse, quieren, ¿cómo se llama? Que veas tú la otra parte de ellos, pero no lo hacen bien. Le digo, no, como que ni le exageres, ni trates, porque te ves mal. Sí. Le digo, mejor dedícate, o sea, viene a hacer el trabajo que estás haciendo como instructor. Si no quieres salir todavía, dedícate. Exacto, porque se ven mal. Sí. Yo les digo, ¿te estás burlando o qué? Pero está allá tú, porque el que está bailando ahí arriba eres tú. El que estás viendo ridículo eres tú. Porque hacen pasos que pues, oye, yo los hago nada más en mis shows, en mis súpenes de pluma, donde ya estoy bien, me transformo y me meto al papel de la mujer. Es lo que les digo. Eso no es fácil. O sea, tú desenvolverte como, oye, imito a Paquita, tengo que caminar como Paquita. Y Paquita no está así machín. O sea, Paquita es Paquita, ve los videos. Eso es tarea, eso es trabajo. Ver los videos. Y yo vi un video tuyo que ese personaje a mí me encantó, el de Jenny Rivera. El de Jenny, sí. No, o sea, y la verdad te pareces un chorro. Así yo vi la foto y yo dije, de hecho se la presenté acá a producción, me dijo, ¿es Jenny? Y yo, no, le digo, es el muchacho que va a venir al podcast. Le digo, es Noé. Entonces me dice, ¿en serio? Dice, no manches, dice, o sea, qué bien caracterizado está. Y a mí me encantó, o sea, ver ese video, cómo estás caracterizado, todo, o sea, mis respetos. Trabajo, disciplina y dedicación. Y es lo que les digo. Y es bonito ver que generaciones vienen. Uno tiene que aceptar que el tiempo vuela, los años pasan, pero lo único que yo he querido y dejar en mi camino es como buena enseñanza. Buena enseñanza, decirles que si hacen eso, que lo hagan con mucho respeto, con mucho amor y disciplina.
Dentro del ambiente de caracterización, hacer todo este show tuyo, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que te has topado? Y lidiar con los dueños. Con los dueños y lidiar con compañeros también del show. Uh-huh. Sí, he pasado muchas cosas. ¿Alguna vez te han puesto así como que te hayan hecho una cosa así adrede, que te hayan roto el vestido, la peluca o el maquillaje, que te los hayan escondido o algo? ¿O no? Eso siempre pasa. ¿Sí? Siempre pasa. Siempre que alguien te agarra tus cosas, que se desaparece un anillo, que te tiran la cerveza en la ropa, uh-huh. Que ay, se me cayó, discúlpame. O sea, cosas así. Sí. Pero eso no me llega tanto. Uh-huh. Unos accidentes, tú lo hiciste con alevosía, ya tú. Yo dije, yo tuve, siempre le encuentro yo lado uh-huh. positivo y no enojarme, nada. Eso, por eso no. Lo que sí me ha molestado mucho, el que tú quieras ofenderme y decir latino, uh-huh. latino. O como pretender que tú vas a burlarte de mí y que piensas que yo no soy un artista. Esas cosas sí me han llegado muchísimo. Te molesta un poquito. Sí, como lo de este chico. Uh-huh. Creo que me pasó que cuando yo me retiré de ahí, yo sí le dije a él, le dije, mira, te voy a decir una cosa que se te quede bien grabado. Esto se trae en la sangre. Uh-huh. ¿Ok? Feo, eres feo. Le digo, ni operándote, uh-huh. ni operándote. Yo le dije así, él estaba así, nervioso, yo lo conozco, lo conocí, yo sé cómo él actuaba. Él como que se tragaba su coraje, pero estaba nervioso. Y yo le decía, esas cosas no se hacen, porque tú me hubieras hablado eso desde un principio. Yo sin ningún problema, yo me hubiera retirado bien y deseándote. Acoplarte al nuevo programa o algo, no sé. No, el que quería la atención para él. Ah, él quería todo el show. Sí, de hecho ya no está en Tucas. En Tucas lo corrieron al muchacho. Uh-huh. Y ya está en Oscar Cabaret, uh-huh. donde yo no sé cómo trabajaron ahí, pero yo al señor también americano yo le dije, porque él me dijo a mí que tenían que cobrar la entrada después de 2 años uh-huh. gratis. Uh-huh. Y con casa llena uh-huh. y vendiendo aniversarios uh-huh. y que donde no nos dieron ni nada, ni las gracias. Uh-huh. Eso no está bien. Uh-huh. Y luego decirme que van a cobrar la entrada $10, dije no. Me dijo, ay, yo necesito cobrar la entrada. No necesitas. 2 años. En 2 años gratis la gente va a decir, ¿qué pasó? Sí. Con 2 años. Yo dije, no. Digo, prefiero irme. Thank you, gracias por todo y que te vaya bien. Uh-huh. Y así como me fui. Uh-huh. Y el otro chico que me contrató, porque no fue el americano, uh-huh. fue el otro chico latino. Uh-huh. Él me habló y me dijo, no fuiste, no te presentaste. Dijo, tú no me hablaste, tú te escondiste. El que me contrató. Y era una persona o sea, con ética. Uh-huh. Él hacía taxi y todo. Él se retiró, se fue para México, pero él me habló en mi cumpleaños y me dijo, viendo fotos y viendo todo lo que hicimos, te extraño. Me dijo así, le dije yo. Uh-huh. Eso es lo bonito. Uh-huh. Eso es lo bonito porque sabe que el trabajo que hicimos juntos uh-huh. y que nos supo respetar. Uh-huh. Ya, son historias, ¿da? Y ya pasó eso, pero en el momento tienen que aprender a respetar. Claro. Trabajar y hacer trabajo en equipo. Pero sabes que hay una línea bien delgadita, así que muy pocas personas se mantienen al margen ahí de decir, no, yo fui lo que te ofrecí esto y lo voy a respetar y voy a dar la cara junto contigo ante el dueño, ¿me entiendes? Digamos que si era el manejador ahí, el encargado, no sé. O sea, y eso existe en todos los trabajos. Sí. En todos los trabajos. O sea, que a la hora de los fregadazos, el encargado o algo se hace el de la vista gorda. Sí, y yo pienso que por ejemplo, él y el dueño manejaron no estaba muy bien. Uh-huh. Porque el otro chico que obedecía al dueño, al americano, le decía quítales el aire acondicionado en el verano. Uh-huh. Y nos lo quitaban. Nos estábamos asando en camerino. Sí. Entonces decía, ¿qué onda?
Y me decía... Y con todo el maquillaje, pelucazo no, y todo. la que se enojaba más era mi pareja, porque era la estrella, la de las chotas y tal, exuberante, ya la dejaba bonita. Sí, y era que iban a verla mucho a ella, porque todos les digo, la gente no es tonta, la gente sabe. Yasmín era de cuerpazo natural y yo soy de esponja. Entonces ellos iban al morbo a ver a Yasmín y decía yo estoy de acuerdo con eso. No te ponías celoso. No, para nada. Somos pareja. Digo, unos van por ti, otros van por mí. Sí. Le digo, pero no me refiero, por ejemplo, a la cuestión artística, porque cada quien pues tiene su talento. Sí, exacto, y eso se respeta, porque si no estuvieran juntos. Sí. ¿Verdad? Entonces me refiero a la cuestión de que que se pasaran o algo que que quisieran pasarse a tocar. Sí. Oh, sí. Y yo le decía a ella, yo te dije cuando te ibas a poner todo eso, le dije yo, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Y tú mismo tienes que aprender. Vas a levantar pasiones. Tú misma tienes que aprender a quitarte eso de encima. Yo decía. Pero de todo modo no había nada de celo ni de eso, porque yo decía, tú de una forma y yo de otra. Tú las tendrás, pero yo me pucho con tape y verás que estamos igual. Sí, ¿no? Oye, ¿y cómo haces toda esa transformación? O sea, ¿cómo te lo haces? ¿Tú lo haces o ya los compras y te moldeas el cuerpo? O sea, para que se te vea busto, para que se te vea esa cinturita. Okay. ¿Cómo es? O sea, no, el cuerpo es de esponjas. Es de un mueble, un couch. Eso sí, o sea, ¿tú las formas? Sí, yo las corto, se llaman chuletas. Les digo, vamos a hacer las chuletas. Vamos a hacer el my body, where's my body. Las chuletas de esponja, cortarlas, moldearlas, hacer esto, lleva hasta se hacen callos de estar corte la esponja hasta que llega a moldarlas. Son como 3 chuletitas para cadera, otras chuletas para las pompis y otras para las pantorrillas. Y eso mismo hace que se te haya cadera, cuerpo y se te va bajando la cintura. Entonces de ahí viene un corsetito, o si no lo necesitas hacer corset, por ejemplo en mi caso de paca me sirve muy bien, pero yo me pongo la botarga, que es de esponja que yo la hice. Sí. Y ese es en el caso de Paquita. En el de Amanda, el Lupita, pues no, eso se llama más el cuerpo. Y de aquí sí hay otras esponjas hechas, otras chuletitas así, esponjaditas que se cortan para puchar aquí. Y ya nomás con tape se hacen las boobies. ¿Ya? Órale, o sea, es que eso a mí se me hace bien interesante porque es una transformación la que se hacen, o sea, bien interesante. Es lo que le digo a la cuestión del transvesti. Ese es un arte y es un trabajazo. Porque tú dices, bueno, tiene cuerpo, no tiene esponja, tiene cuerpo, pero no tiene cara. O sea que, como decía, ¿cara qué? ¿Mata cuerpo? Carita mata cuerpo. O sea, tienes bonita cara, pero cuerpo no tienes. O sea, tiene sus ventajas todo eso. Y es un arte. Son complementos, les digo yo. ¿Cómo es el otro dicho que dicen? Cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Sí, es que no es fácil, todo tienes que hallarle, y todo eso es trayectoria, todos esos años te ayudan a pulirte. Como les digo yo, salir a un escenario es respetar a tu público porque ellos pagan una entrada, entonces que tienes que dar lo mejor, como una buena sonrisa. Ok, mira al público, cómete al público, imita bien, o sea, ve videos, o sea, lip sync. Aprende de las canciones. Prepararse. Claro, todo eso te lleva al éxito. Pero vienen otros, te agarran envidia y se enojan y empiezan a tener cizaña. Digo, pero los dueños no tienen que tomar en cuenta. Partido, eso tienen que ser así. Sí. Oye, algo que dijiste hace rato que me quedé con un poquito de duda. Cuando dijiste, yo prefiero trabajar con personas straight, o sea, digamos regulares, a personas del mismo, digamos, gay. ¿A qué te referías como regulares a que la gente como ustedes admiran el trabajo? Por ejemplo, cuando tú das una zumba, que somos personas común, corriente. No, hay de todo. Así.
Sí, no, de Zumba es otra cosa. Hay de todo, ahí hay de todo. Y ahí no voy para ver si tú eres gay o no eres gay, no. Ahí todos en general, ahí. Sí. Y yo realmente también, fíjate cómo me muevo en el Zumba. Yo me gusta más en el Zumba como ¿cómo se llama? Cuando me llaman, cúbreme, yo las cubro a las chicas. Cuando dicen, hoy tengo que ir a clase con mi hijo, no puedo dar la clase, dámela. Me va a pagar más que yo tener un lugar estable. Lugar estable, no me gusta estar con la tensión de que tengo que irme a mi clase. No, yo no quiero eso. Porque no, ni pagan bien y luego te esclavizas a un grupo. Y a un horario. Donde yo no puedo porque yo estoy siempre, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer otra cosa y así. Entonces me gusta cubrir, como me llaman, me dice, maestro, me cubre, no puedo. Ahí sí puedo decir, no puedo, te voy a cubrir. O sí puedo, voy. ¿Cuánto vas a pagar? Ahí sí. No, sí. Y ahí no veo quiénes son. Por lo regular también en el Zumba casi no nos topamos instructores con otros instructores, a menos que sea una masterclass. Una masterclass es de 2 horas y ahí se juntan todo mundo, pero en el flyer ponen cuántos instructores van a estar. Sí. Entonces ahí dices, este me cae bien, este no me cae bien. Así son. Voy a ir a esa clase. Voy a ir a esa clase, no, así son. Yo me doy cuenta. Sí. Pero yo como soy, vengo siendo la estrella, que no me importa, yo sé. Y no me importa decirlo. Sí, no me importa decirlo porque yo sé el trabajo que doy. Como dice el meme, y la queso. La que soporte. La que soporte. ¿Verdad? Y sí, o sea, cuando existe el talento, cuando sabes tu trabajo, pues es lo que es, ¿no? Sí. Oye, y en la cuestión de por ejemplo, de travesti, ahorita tú estás trabajando solo por tu cuenta. Sí. Haces tus shows privados, ya sea para bodas, quinceañeras, cumpleaños, 50 años, bodas, aniversarios, todo. Sí, divorcios. A celebrar. ¿Qué estás celebrando? El divorcio. Hasta bautizos. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y tu pareja también se dedica a esto? Ya no tanto. No, ya no tanto. No, ya no tanto, por se dedica a su trabajo, pero no, es que a veces no coinciden. Las fiestas que tengo, digo, no voy a estar, de modo. Sí. Ya. O sea, ella tiene un trabajo de planta. Sí, ella tiene 35 años en el tren de Amtrak. En el mismo trabajo. Ya cumplió 35 años. Wow. Se va a retirar joven. Sí. Entonces, ¿todos los días ella va y viene o cómo? No, ella viaja a Seattle, Washington, son 4 días. Y 4 días de regreso. 2 días, perdón, 2 días a Seattle y 2 días de regreso, son 4 días. 4 días. Y descansa 6. Wow. Sí, son como en el avión. Sí, pues casi, y no coinciden pues tampoco en los eventos. No, o sea, difícilmente. En nada. Yo creo que pareja ideal porque se presta lo que hago yo para a dedicarle a ella tiempo también. Cuando está ella es cuando me dedico a ella. Y salimos a pasear, al cine, al teatro, todo. Sí, te gusta mucho ir a estar en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Sí, mucho. Ir a bosques, Sí, el hiking, caminar mucho. Sí, eso, nos gusta mucho ir al cine, nos gusta ir mucho al teatro. Al teatro también nos gusta mucho. A los museos también. Sí. Órale, qué chido, o sea. Oye, y cuando haces todo esto de las caracterizaciones, ¿qué personajes haces? O sea, ¿qué artistas son los que imitas? Siempre fue Juan Gabriel, Paquita del Barrio, Jenny Rivera, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio, Lola Beltrán, Lucha Villa, Margarita la diosa de la cumbia, Celia Cruz, tengo fotos de Celia Cruz. Era un reto eso fuerte por lo del maquillaje. La cuestión del color. Sí, siempre sacarle. Oye, y por ejemplo, en ese caso, ¿cómo le haces con las manos? ¿Te pones guantes? Sí, hay veces que pongo guantes, pero a veces también me maquillo. Sí, me maquillo oscurito. Y el vestido está largo. Entonces siempre nada más es esa parte de la mano. Sí. Sí, porque imagínate uno de manga corta, qué show eso, ¿no? No, ya tiene uno bien estudiado lo que, el vestuario y todo. ¿Y solamente haces la imitación o también cantas? No, puro lip sync, puro lip sync nada más. Nada más. Con eso tenemos. Sí, ¿para qué más, verdad? Ya con eso y los ademanes y todo, pues ya dicen, estoy viendo a esa artista.
ya. Okay, no, si Dios me diera voz, ya estuviera cantando ahí, ¿no? No me vieran. Sí. No me vieran, decía mi papá, porque mi papá canta más o menos bien. Le digo, ¿por qué no me dio aunque sea la voz tuya, Diosito? Le digo yo. Ay, mija, decía. Si Dios sabe por qué no le da las alas a alacranes, si así no te veo. Me decía, así no te veo, imagínate. Si cantaras, no, o sea, menos, dice, o sea. Sí. Ya te hubieras perdido, yo creo. Y yo creo que sí. A lo mejor estuviera ahí de barra en barra. Oyes, sí. Y bueno, pues platícanos un poquito más de todas estas experiencias que tú has tenido sobre esta transformación en la cuestión artística, que para imitar cada personaje, ¿qué es lo que se te ha hecho más complicado? Nada, ¿no? No, es dedicación, ver videos. Los chicos que están comenzando se les dice, estudia, ver videos, esas es las reglas, como decir, para ser un buen imitador. Tú tienes que dedicarte a ver videos, porque pues cada artista tiene sus ademanes, sus tics, no sus tics nerviosos, sus tics tienen cada artista, las muecas, los gestos. Y de todos los personajes, ¿cuál es el que más difícil se te ha hecho? Celia Cruz y Paquita. Paquita, Celia Cruz, porque Paquita tiene un caminado así como de ladito. De ladito, sí. Ajá, y el micrófono acá a veces así, está así, y luego le hace así. Así. Y Celia Cruz, también así, azúcar, y tiene que estar subiendo así, luego así, y luego un poquito jorobadita. Sí, no. Son los más difíciles. O sea, es mucho trabajo, mucho estar viendo, repite los videos, sí, ¿no? Sí. Jenny Rivera, también, Rivera, y sí tiene sus bajadas. Y luego acá, que todo el tiempo tiene que estar con la mano acá, y así con esto, así. Sí. Ajá. Sí, así. Es verdad. Así, ya. Fíjate, sí. No, Lupita Alessio también tiene muchos. Sí. Y ella con el micrófono. Sí. Lupita Alessio, el micrófono y también hace muchos gestos. Sí, muchos gestos. Tiene más como Amanda Miguel, actitud, attitude, y estar mirando así para arriba, así, como muy creída, sí. Amanda Miguel, ya. Son números fuertes, la verdad, aunque ya vamos así, pero todavía lo disfruto. ¿Te gustaría, si tuvieras que integrar un personaje más, cuál sería? Si tendría que... O sea, que dijeras tú, bueno, voy a integrar un personaje más, ¿cuál sería? Híjole, es que ya ahorita no. Los retos que me he hecho ya los tengo yo, como Isabel Pantoja también, a Rocío Dúrcal también ya lo tengo, sí. Sí, son, como te digo, ya son de trayectoria y de estarlos puliendo, no nomás en ademanes, en las canciones, sino en el maquillaje. ¿Sabes qué? Buena pregunta me hiciste. Ana Gabriel, nunca la he hecho. No. Y la que la ha hecho es mi pareja. Ella es la que se la he puesto y le digo así no, yo la dirijo, pero nunca la he hecho yo. Ella me atrevería, pero todavía digo, no, yo no, eso no, porque no le doy a la altura y estoy más fornido. Sí, más cosas así, sí. Ay, sí, no, entonces hasta la atrevida. Y por ejemplo, en cuestión, ¿qué es lo, bueno, obviamente por la caracterización un poquito más de maquillaje de mujer o de hombre, ¿cuál te cuesta más? ¿O es igual para ti? O al principio más bien, te voy a hacer la pregunta de nuevo. Cuando empezaste a integrar cada personaje, digamos, cuando integraste Juan Gabriel y cuando integraste a Jenny Rivera, ¿cuál fue más difícil? O Juan Gabriel. Juan Gabriel, la caracterización de Juan Gabriel. Cuestión de maquillaje, todo. Sí, hay que la ceja gruesa, pobladita que la tenía, sacarle esto de aquí. Los hoyitos que le hacía aquí. Hay que hacerlos, cortarlos y hacérselos. Y ya. Y
maquillarse un poquito más el ojo, pero tienes que estar bronceado. Yo me bronceo toda la cara. Ya. De Jenny no, ya lo tengo bien. Todos tienen su gracia. Y bloquear la ceja, ya, eso ya lo sé. Pero como que Juan Gabriel me cuesta. Ya. ¿Y tu pareja, cuáles son los artistas que ella que ha tiene integrado? pulidito Ajá, sí. a Gloria Trevi, Ajá. a Alejandra Guzmán, Sí. a Ana Gabriel, a Marisela. Ajá. O sea, ella es bajita. Sí, entonces, es bajita, sí. Porque todos los que me dicen son bajitas. Sí, ella son sí, bajitas. es bajitas. Sí. Yuri, ella tiene Yuri. Y Verónica Castro. Es la que mejor le sale, me dijiste, ¿no? Todas, Sí, sí. Pero la primerita que yo le puse fue Verónica Castro. Ok. Ajá. Sí. Perfecto. Con O su sea, Macumba. la Macumba, me acuerdo, tan Sí. popular, tan famosa que esa canción. Durante todo este trayecto que tú has tenido, ¿qué ha sido lo más triste que te ha tocado vivir? Ver la partida de muchos compañeros del show que han fallecido por varias cosas, pero yo pienso que más lo que yo he sabido es que han fallecido por lo que se han puesto en su cuerpo. Y que es silicón. Y siempre les he dicho a varias que yo he conocido, porque hasta eso, fíjate, tantos años en esto y me han dicho, Naomi, pensamos que tú eres la que te ibas a transformar, a ponerte boobies, inyectarte. No, le digo no, porque todo siempre he trabajado lo que es la coreografía y quinceañeras y todo eso, y ya me imagino verme brincando yo por ahí con las boobies, con tremendas acá, ¿no? boobies brincando. Sí, porque digo, tú eres no, altito. Sí, soy alto, ya. Y yo les dije, no. Y les he dicho, todo lo que te pongas en tu cuerpo que no es natural va a traer consecuencias. Porque el cuerpo, tú te inyectas algo, hay reacción. A unas les va a hacer reacción y a otras no. Pero con el tiempo se va a caer. O sea... Y vas a querer más o levantarlo o lo que sea, ¿no? Entonces... Que no... O sea, joven sí está bien. O sea, el cuerpo lo resiste. Sí. De hecho, una boobie, si, por muy joven que estés, si te ponen unos implantes, hay reacción. Pone que al principio no, estás bien. Pero si también tú no te masajeas para que no se capsulen, no te masajeas, se van a encapsular, te va a empezar a doler. Tienes que saber, te tienen que dirigir, decir qué es lo que su pro y su contra y qué es lo que tienes que hacerte para mantenerte bien. Pero es lo que te digo, siempre hay reacción en tu cuerpo. Lo que no es natural le vas a meter a tu cuerpo, va a haber reacción. Entonces yo le decía, si tú te metes silicón o a muchas que yo conocí que ya fallecieron, se metían aceite Crisco, se metían baby oil, entonces hay consecuencias. ¿En serio? O sea, todavía las que se inyectaron silicón industrial, o sea, eso se capsula y eso es difícil, como le pasó a esta señora, Alejandra Guzmán. Entonces no decían que, ¿cómo no vas a saber lo que te están metiendo? Si es algo que no lo han inventado ni han dicho, oye, algo como novedoso para hacerte un cuerpo bonito. No, señora, lo único que existe son las esponjas de tu sillón. O sea, el único y natural que puedes quitarte y ponerte. Y me imagino que a lo mejor tú ya tenías muy bien definido el decir, o sea, yo a mi cuerpo no le voy a meter nada. O sea, yo soy lo que soy, me acepto y tan. Eso exacto. Y yo hago un show. Sí. No es, o sea, para andarme exhibiendo ni nada. Es que esto del show siempre ha habido, ¿cómo se llama? Vanidad. Vanidad, y contra la vanidad tampoco puedes. Porque si la otra se puso, la otra se va a poner también. Como ahorita está lo de novedoso, las células madres, lo que se inyectan aquí. Digo, o sea, está bien. Yo digo que hoy día pues estamos mucho más avanzado, está todo pues ahí a regulaciones y ahí te enseñan, puedes ver, puedes corroborar antes de ponértelo, pero yo siempre digo, todo con moderación,
está bien. Porque si lo haces con miedo también hay una reacción del cuerpo. Es que mira, si yo pienso, si eres una figura pública, pues se van a dar cuenta. Uh-huh. Y hay artistas que de plano, digo yo, te hubieras aceptado tu vejez como tú eras, te veías más bonita que como ahora. Uh-huh. Estás toda completamente deforme. Uh-huh. Y no hay quien se los diga. Uh-huh. O sea, o si hay alguien, pero no lo dicen. Uh-huh. Pero tampoco en el caso mío digo, pues que, ¿a mí qué? Mientras no sea yo, está bien. Uh-huh. Pero se ven mal. Uh-huh. Y yo he visto a varias ahorita en las del show, en Los Ángeles, que se han inyectado mucho, se ven mal. No, les cambia. Y como dices tú, o sea, hay una reacción. Hay una reacción horrible. O sea, eso, ¿te ha tocado ver a alguno de tus compañeros o amigos del mismo gremio que tú has visto esa ¿cómo se dice? Deterioro. ¿Sí? Sí. Pero yo no. Oh, de un tiempo para acá, ¿cómo se dice? Me dedico más a mí. Uh-huh. Yo nomás. Y muchos me preguntan, ¿dónde anda la Naomi? Me hablan, ¿dónde está la Naomi? ¿Dónde la...? Pues ella trabajando. Uh-huh. Y yo les contesto y todo, a veces. Uh-huh. Pero yo sé que nomás están de curiosos. Uh-huh. Pero yo he visto a mis compañeros cómo han cambiado. Uh-huh. y se han hecho cosas y todo, pero no. Uh-huh. Yo pienso que son cosas ficticias. Eso ya no. A mí, sí. A mi persona no. Uh-huh. Yo creo que yo le di más importancia, el valor a otras cosas que sí son importantes en el medio en que yo estoy trabajando. Uh-huh. Sí. Que es importante. Porque, por ejemplo, si yo me compro una certificación de Zumba, uh-huh, y no tengo ética y no tengo ni la idea del baile, ¿para qué yo me engaño mismo? Con 2 pies izquierdos y siendo instructor de Zumba, ¿no? No, y es que te voy a hablar lo que se está viviendo ahorita. Todas, unas compran certificación para escudarse atrás con el nombre Zumba. Uh-huh. Pero no siguen las reglas de Zumba. Uh-huh. Porque no hay regulaciones en Zumba, ni hay reglas. Me quiero reiterar. Sino simplemente ellos tienen una forma de trabajar bonita, porque ellos te mandan videos y coreografías de instructores, coreógrafos, bailarines profesionales. O sea que realmente no es que tú vayas digamos, a certificarte de persona a persona con un maestro de Zumba, un profesional de Zumba, ¿no es así? Sí. Él es esa persona la que te certifica. Ah. Pero fíjate, va una persona joven y va una persona mayor de edad. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ahí no hay técnica. Uh-huh. No están viendo el trabajo que tú estás viendo. Ellos en general ponen algo sencillo y te certifican por ganarte el dinero de la uh-huh, certificación. Uh-huh. Pero para ellos todos son buenos. Bueno, sí. Pero yo les digo, te pregunto, ¿quién baila arriba con Beto Pérez? Gente profesional, no cualquiera, puro bailarín. Uh-huh, exacto. Profesional. Él sí ve por el ego de él. O sea, no estoy en contra de eso, es lo que estoy viendo éticamente, profesionalmente, uh-huh, es lo que veo yo en él. Él creó muy bien, inventaron muy bien eso, y se les respeta, porque eso es algo que él fue el ganón. Sí, porque a veces o sea, yo me ha tocado ir a unas clases de Zumba que el maestro va por un lado, pero los demás vamos por... Sí, es que no hay regulación en eso, no hay regulación. Entonces muchas chicas ven YouTube y ven esto y ven otro y no es lo mismo. Y al final, digamos, ok, agarra la certificación, pero la constancia, la dedicación, todo lo que tú hagas sobre eso es lo que te va a llevar a ser un buen instructor de Zumba. Exacto. ¿No? Pero yo les digo a las chicas y les digo, como maestro les voy a decir una cosa. Nadie te va a criticar. ¿Quién es quién para criticarte? Uh-huh. El único que te va a aplaudir es la gente que tú tengas. O sea, en mi caso, es mi público. Uh-huh. Yo no soy quien para criticar a mi otra compañera, sino simplemente yo quiero lo mejor para mi show. Uh-huh. Pero yo le digo a esa persona, a esa chica le digo, no digas
nada, no, como yo les digo vulgarmente, no me perrees. Yo no estoy acostumbrado a perrear, ni siquiera decirte algo. Tú nomás dedícate a tu trabajo. Que el que te va a comer es el público. Sí. O el público te alza o te destruye. O sea que los aplausos de él, si les gustaste, él es tu juez. Nada más. Oye, y hablando de eso, bueno, pues yo recuerdo que veía tus historias, y si nos puedes platicar de esto, si es posible, cuando tú te fuiste a México, y yo veía volviendo al tema de que tu público te va a apoyar, yo veía cómo en las redes la gente te mandaba saludos, te mandaba, o sea, apoyo, te daba ánimos, o sea, yo me tomaba el tiempo ahí de chismosora, como le quieras llamar, pero yo veía, o sea, la historia que subías, échale ganas, todo va a estar bien, aquí te esperamos, bendiciones, o sea, no había un comentario malo, todo era, y voy a lo mismo, pues, de que ese público que ya te ganaste, esas alumnas de la Zumba, las personas que te seguían ya de tu show y todo, o sea, era, bueno, para mí se me hizo muy bonito que cuando tuviste que salir a México, que te dieran ese apoyo moral. Sí. Moral. Sí, eso fue como un trauma para mí, porque pues, estuvo feo. Como yo lo dije, perdona, como decía así, dije, perdónalos, Dios no sabe lo que hacen. No saben lo que dije, es el ser humano, porque realmente no fui yo. Ellos cometieron errores. ¿Pero qué fue lo que te pasó? O sea que muchos pensaron que yo estaba enfermo, yo no estaba enfermo. Y para ellos pensaron que pues que era tuberculosis lo que tenía. Digo, tú no ves mi cuerpecito. Digo, no tos. Digo, no me mentes, ni estoy sacando sangre por la boca, ni estoy flaco, ni nada. Le digo, no, ¿cómo puede ser que ustedes crean que tengan tuberculosis? Ustedes me hicieron los análisis, yo ya me los había hecho aquí en Estados Unidos, pero son diferentes. Oye, pero ¿cómo empezó o por qué fue eso? Lo que pasa es que yo iba rumbo a mis papeles. Ah, ok. Agarrar mis papeles, tu residencia. Sí, yo tuve que salir a fuerzas, porque yo entré sin visa allá. Entonces yo tuve que salir a Chihuahua y recibir mis papeles allá. Y entonces yo iba preparado. Yo decía, mi abogado me mandó a la guerra y bien armado. Sí. Pero no fue así. No fue así porque yo le dije a mi abogado, yo me voy a llevar de todo modo los análisis de acá, todo lo que yo pagué para acá y me sirve allá. Usted llegando allá paga otra vez lo que tenga que pagar. Yo dije, pero si ya pagué aquí, me va a servir, tú me estás diciendo, me voy a llevar mis papeles de que me hice todos los análisis completos. Sí. Me dijeron, ok, ya, me revisaron, me sacaron sangre. Me hicieron los análisis del pectoral de aquí, los rayos X de aquí, y ya pasó todo bien. Porque tú sabes, si es diabetes, dice que está peor, que creo que es peor la diabetes que el SIDA. ¿Sí? Así me dijeron. Sí, es verdad. O sea, porque el diabético, digamos, es una muerte lenta, muy lenta si no te sabes cuidar. Y sí. Pero independientemente, para el gobierno lo que no querían que era una carga, pero ellos sabían muy bien que yo no era una carga, porque mi pareja era la que estaba pidiéndome a mí, o sea que sí iba, él tenía mi o sea, había aseguranza. Alguien, digamos así, alguien, porque es lo que piden, pues alguien que se haga responsable de ti. Exacto. En cualquier. Tú sabes que en ese tiempo todavía estaba la ley de que una carga para el país, no queremos carga. Eso es lo que andaban diciendo. Entonces, cuando ellos me ven las radiografías, dicen que tengo humo por dentro. Yo dije, ay, pero es que humo, es que me hicieron rayos X, me quemaron una piedra de calcio que yo tenía y estaba muy grande y no me la ponían a extraer. Y el doctor dijo, yo no te puedo hacer, te voy a tener que quemarla con rayos láser. Y me la quemaron, pero pues quedó humo, yo creo. Pero entonces para ellos no era suficiente. Le digo, doctor, usted me está diciendo me está diciendo claritamente que no vio ningún tipo de bolitas de tuberculosis, que son las blancas, las negras y las color naranja. Me dijo, no hay nada, no te salió nada, pero aquí tienes que seguir un protocolo. Y no vas a hacer,
tenemos que hacerte un análisis otra vez, de escupir saliva, 1 día, 2, 3, son 3 días en la mañana, a las 6 de la mañana. Imagínate allá. Gargajeando ahí, ¿no? No inventes, luego los balazos que habían allá. No, dije, no, aquí va a ser Jotito, ya quedó por allá muerto. Yo dije, no. Dije, no. Dije, no. Y ya salió todo bien. Y ahora tenía que volver otra vez mi cita. Ajá. Entonces, para eso ya ¿Perdiste tu cita? Sí, perdí la cita. Pero ellos... O sea, pues obviamente te tuviste que quedar más tiempo. Más tiempo. Cuando me dijeron 3 meses, dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yeah. ¿Qué pensaste en ese momento? No, tacanillo, luego el hotel, que era bien caro. Dije, no, me tuve que salir de ahí. Y como la gente es bien linda, me quieren mucho, siempre salió alguien de las señoras que me iban a ver al show. Y una de ellas, bien linda, me habló con su hermana y dijo, no, Éxito, te puedes quedar allá con él, con mi hermana. Ella tiene una casa ahí y así me la contactó y ya, oh my God, dije, qué bueno. Sí, porque yo te digo, yo veía en las redes sociales cómo te mandaba la gente, cómo te apoyaba, te saludaban, cómo estás, cómo amaneciste, todo va a estar bien, no te preocupes, o sea, ese apoyo moral. Y mira que de ahí salió una seguidora tuya. Okay. Y pudo, pues, ahora sí que te sintieras, porque sin familia, sin amigos, sin pareja en Ciudad Juárez, ¿no? Sí, Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Y estar tú solo allá y que una familia te dijera... Hey. Que me acoja allá, me fue tan bonito. Yo dije, Dios mío, ¿qué más puedo pedir? No, la verdad. Pero yo siempre, la verdad, siempre he tenido mucha fe en mí mismo, en respirar, meditar y decir, todo va a salir bien. Aunque con la incertidumbre estaba ahí, pero siempre hay que estar positivamente y pensar positivamente. Oye, y después ya de los años, pues que, o sea, primero que nada, pues qué bueno que ya que se pudo solucionar todo, obviamente, estás aquí, ¿no? Y que tú pudiste obtener tu residencia. Pero después de los años, con tu familia, ¿alguno de tu familiar se vino para acá a decir, hey, me quiero ir a probar suerte para allá, o todos siguen allá en México? No, todos siguen allá. ¿En México? Sí. ¿Y desde que te viniste para acá, los has vuelto a ver o no? No. Nada. No, y tengo hermanas que han venido para acá. Una. Sí, las otras sí me hablan, de vez en cuando me mandan un mensaje y todo, pero la que viene constantemente acá, ella no. Viene, pero no me saluda, ni me dice que va a estar acá. Nada. No, yo cuando me vine estaba muy chiquita ella. O sea, no se acuerda de ti. Es que realmente yo lo que yo pienso, que ellas no saben, estaban muy chiquitas, pero ellas realmente no saben todo lo que yo pasé en familia con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos mayores. Y yo sí lo digo y estoy agradecido con Dios, porque uno no es quien va a juzgar a nuestros padres, pero yo siempre he dicho también que cometen errores, pero no es quien para decir que sí. En este caso, cuando yo vine, cuando antes de que me fuera, creo, no me acuerdo, sí, vino mamá, me visitó. Mi mamá me visitó una vez. Sí, mi mamá vino, me visitó, pero yo sé que era curiosidad que tenía ella de saber cómo estaba. Ya de saber cómo estaba, pero no me gustó, porque ella me voy para mi casa, extraño a tu hermanito, el más chiquito. Y digo, pues sí, está bien grandote, que lo extraña. Es que ya extraña. Le digo, ay, tiene 30 y tantos años que no me veía. Viene y me habla de mi hermano. Le voy a dar una patada en la fundita y se me va a ir para su casa, le decía yo. Le digo, ¿cómo me viene de hablar de mi hermano? Dije, no. Viene a hablarme de los otros. Ajá, no. No, le digo, no. Hay cosas que no comparto, pero como digo, la chiquilla no vio muchas cosas que pasaron. Ahora, como yo les digo, yo no estuve ahí. Yo ya no supe de ahí nada. O sea, en el trayecto que yo me vine acá solo, nadie se preocupó por mí, nadie me hablaba, nadie me decía nada. ¿Y tú trataste de comunicarte con ellos? Sí, pero uno no va
Yo no voy a forzar, ni voy a mendigar cariño, ni voy a decir lo que tú tienes que hacer. Si no te sale del corazón, no va a pasar. Sí. No va a pasar. Y yo me voy a ver mal. Sí. Como yo en mi caso, la mayoría de mi gente gay mendiga amor. No debes de hacer eso, porque tú nomás estás causando lástima. Y en vez de echar para adelante, estás retrocediendo. Sí. Y el que te estás hundiendo eres tú mismo, porque tú no vas a valerte por ti mismo. Más adelante siempre vas a estar mi papá, mi mamá, mis hermanos. No, tú no puedes estar así. Exacto. ¿Cuándo tú vas a crecer? Venimos solos, nos vamos a ir solos. Sí. Tienes que aprender a pelear con la vida, a luchar con la vida. Porque en este mundo, si tú le causas lástima, a la gente le gusta. Sí. A mí no me gusta. Como dicen, si te ven débil, te tumban. Te acaban. Sí. Pero te ven, o sea... fuerte. Te ven fuerte, el autoestima hasta arriba. Y dices, o sea, me valen las críticas. Porque aún así te van a criticar. Pero ya no te van a tumbar. Exacto. Y ya no es tan fácil. Entonces, la gente que se dedica a eso, muy difícilmente, o sea, es... detrás de la barrera empiezan a criticarte. Ya no te critican de frente, porque saben que no pueden contigo. Exacto. Saben que no van a poder contigo. Así pasa. Por eso yo en mi persona, como digo yo, la peor lucha que he hecho es con la vida y con el ser humano. Con uno mismo, o sea, porque los demás... Yo los he hecho a un lado. En mi persona dije, se oye egoísta, pero... primero yo, luego yo, y hasta el último yo. He caminado, claro, mi pareja, mis animalitos, mis bebés, mi casa, mi hogar, mi templo, mi todo. Yo, así, frente. Hago esto, veo mal, calladito te ves bonito, no hagas ningún comentario. Échalo para un lado. Yo lo veo, lo estudio, no me sirves. A mí me gusta crecer. Que tú vienes a opacarme o hacerme sentir mal, o hablarme de alguien, persona que yo no conozco, o me hablas de tu historia, pero la otra versión no la oigo. No me vengas con esos cuentos. Yo he pasado por todo eso. La vida te enseña tantas cosas donde tú tienes que aprender a absorber lo más que puedas de eso. Sí. Para poder enseñarle a otras personas, guiarlas, decirles, como me dicen, ay, la doctora Corazones, me decían, Naomi, la doctora Corazones nos platica tantas cosas, un grupo de zumberas ahí, y maestro, conséjeme, mi marido, usted compórtese por lo máximo que pueda con su esposo, que se va a ir, no se va a ir, usted compórtese como toda una mujer, como toda una dama, como toda una puta en la cama. Así debe de ser. Sí, porque si no, entonces mira, aunque sea, hay personas que les gusta la mala vida, hay personas que les gustan las fantasías. Tú tienes que estar consciente de eso. Tampoco vas a estarte martirizando, ¿dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará así? No. Tú ten confianza en ti mismo y en tu pareja. La confianza es muy importante. El diálogo es muy importante. Hay que decir que no te gusta, que sí te gusta, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Mira, el diálogo es muy importante. Pero eso de que, no, eso ya son maña. Te digo, aquí nos pasaríamos toda la noche platicando cuántas anécdotas no he tenido en el show. Hombres casados, me han tocado muchos. Vienen y me platican sus historias. Mija, lo único que quiero es que, ahí te va, $100, $20, $30, más quiero que me escuches. Yo te escucho. Nomás pídeme una cerveza, le decía. O sea, para fichar la cerveza, no te creas, para sacar la ficha. Para fichar, sácame la ficha. Y yo te oigo, papi. Que mi vieja, quién sabe qué. Escúchala, atiéndela. Mira, la mujer siempre necesita atención. Cómprale unas flores, váyanse a pasear, no la dejes sola. Préstale atención. Sí, ¿verdad? Que quién sabe qué. Oye, ¿y alguna vez te han hecho alguna propuesta indecorosa? Sí, muchas. ¿Sí? Olvídate. O sea, hombres. Sí. ¿Casados así, todos? Sí. ¿En serio? Y con hijos en el auto. No manches. Bebés, te lo juro. Fue una experiencia tan... Yo lloré ese día.
Yo le dije, ¿sabes qué? Vete a la fregada. Llévate a tu niño, no manches. O sea, le dije así. Pero se me salió así la voz, así gruesa. Después de que, ay, Fabi. Sí. Ahí te salió ahora sí. Sí, yo para que se espantara. Para que se fuera. Sí. Porque creo que le gustó más. Porque regresó. No, decía, mira, voy a ir al hotel, le voy a sacar dinero para irnos al hotel. Digo, no. Digo, no. Y sí, ya, vente. Mira, ven. Y ya me arrimé a su carro. Ya tenía al niño atrás en el porta... En el... Donde carga al niño. Sí, el ese. Portabebé o... Portabebé, en la sillita de carro. Sí. Sí, me han tocado muchas anécdotas. O que te digan, te doy tanto, pero quiero tocarte. Sí, todo eso pasamos. ¿Eso te ha tocado? Sí, hay cosas bonitas que quedan marcadas, como la del bebé, como la de otra persona, amiga de compañeras del show, que hizo unas cosas que, ay no, horribles. Que llegó la policía, que la otra le agarró cadenas de oro, un rollo. Experiencias muy desagradables y unas muy bonitas. Sí. Pero siempre han sido muchas anécdotas diferentes. Pero sí, la mayoría de personas han sido straight, derechas. Sí. Que te han llegado a proponer. Sí. Te han dicho propuestas indecorosas. Para usar un rato y que su fantasía y que yo me quito la peluca y no te quites la peluca. No te quites la peluca. Sí, ya ¿Te quieres? Sí, ya. Sí, cosas así. ¿En serio? Sí, porque, o sea, a veces es como que, digo yo, en un bar gay, digo, cabrón, ¿y tú qué estás haciendo acá? Ajá, exacto. No, ¿tú qué estás haciendo acá? No, yo estoy bien. O sea, ¿tú qué estás haciendo aquí? Sí. ¿Te llevas cada chasco? Sí. Ya. O sea, ¿te ha tocado ver, por ejemplo, alguna persona o algo que tú la conocías así straight y que llegan ahí con una pareja hombre, con una pareja, o sea, mujer con mujer, hombre con hombre? Sí, ellos han dicho, estoy acompañando a mis amigos. No, porque ya unas copitas. Yo les decía, toman más para que me vean más bonita. Decía, entre más toman, más me ves más bonita. Sí, más sensual también. Sí, pero ¿no? yo, fíjate, siempre he tenido un límite de respeto. No creas que yo he sido... Porque no, el engañado soy yo mismo. Además, como soy la imagen de mi show, yo me he detenido un poquito de todo eso. No un poquito, mucho. Ya. Y también ¿cómo se llama? Me he dado mucho mi lugar. Y todavía me llaman para hacer a Jenny en ranchos acá en Coachella. Y son gente de mafia. Ya, y lo tengo que hacer. Me ha ido muy bien, pero son cosas, anécdotas que son muy diferentes. Que la mujer es la que habla, él no. Ella me paga, él no. No debo sacar videos, no debo sacar fotos y no hablar. Dedicarme a mi show e irme. Y retirarte. Es bonito, pero hay veces que no tengo ese día, no puedo y se enojan. Y dice, tú tienes que venir porque tienes que venir. ¿Y ahí así qué me haces? han hecho. Tengo que ir. Tienes que ir. Sí, pero no es algo que me tienen bien amenazado, sino que a veces digo yo, me están pagando bien y luego ya no me van a volver a invitar. No, o también dices, por precaución, voy a ir, dices. Sí. Híjole, ese rollo está bien canijo, porque dices, aquí no existe eso, solo en México. No. A mí me pasó mucho acá donde estuvimos es aquí en Coachella, en un shopping center donde está Furfolés. En el Sinaloense, algo de mi lindo Sinaloa. Mi lindo Sinaloa. Ahí. Sí, ahí. Sí. Sí. Ahora sí que lo curioso. Vamos a quemar. Qué curioso. No quemar, pero sí, ahí se han dado varios casos. A mí yo tuve una mala experiencia ahí. La verdad que desde ese día yo nunca volví a ir ahí. Y todo por andar de metiche, la verdad. Fui por tu trabajo, chismosa. Trabajo. Fui por chismosa, por andar ahí, porque yo ese día no iba a salir. No iba a salir, pero siempre me alboroté a última hora y luego alboroté a otras amigas. Y yo soy una persona en aquel entonces que tomaba bastante. Mucho, aguantaba mucho. Una cerveza y un vodka tonic tuvo para que yo me perdiera. Mi mente se me fue.
Ahí sí, como dicen, el alcohol te controló. No, o sea, yo supongo que algo le echaron a mi bebida. Okay. A la bebida porque esa. eras buena para tomar. Sí, o sea, tú controlabas era el alcohol. muy buena para tomar. Aguantaba bastante. A mí una cerveza y un vodka tonic no me hacían nada. Aparte el vodka tonic era muy ligero. La verdad, estaba muy light porque yo así lo pedí. Le dije, o sea, si le echas 2 onzas, échale 1 onza. Nada más. Oh, wow. Entonces, tuve esa experiencia ahí, en ese lugar. Jamás me he vuelto a parar ahí. Jamás. Wow. O sea, eso me quedó de experiencia. Lo bueno que iba con mi esposo y yo me empecé a sentir rara. Primero empecé a sentir una euforia y rara, mi cuerpo algo raro. Yo dije, esto no está bien. Dije yo, esto no está bien. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos, ya, vámonos. Sin decirte, o sea, yo al día siguiente, yo perdí la noción. Amanecí con un morado aquí, un golpe morado, donde pasé vomitando toda la noche, me dijo mi esposo. Yo creo que me golpeé con la pared al quererme levantar con la llave, yo no sé con qué. Pero yo no recordaba, o sea, hasta cierto punto recordaba nada más. Wow. Y yo ese lugar, yo dije, no. No más. No más. Ya. Yeah. Me imagino que a lo mejor así, no sé, a lo mejor otro tipo de experiencias te han pasado. Con el dueño, no, cuestión de tomar, no. Pero sí una mala experiencia de que me hablaba a la mera hora que iban a tocar banda a las 12. Uh-huh. O sea que tenía que alargar el show un poquito o después de la banda, uh-huh. porque él me hablaba. Uh-huh. Entonces la banda no la pagaba él, uh-huh. la pagaban las otras personas. Personas que iban ahí. Claro. Uh-huh. Y sus mesas los VIPs. Los VIPs, sí, uh-huh. Y las mujeres con sus carterones y los dólares, a todo lo que da. Uh-huh. Experiencias bonitas, pero también con cuidado. O sea, sí. No me metía en mucho. Y a esos lugares también hay que ir con mucho cuidado, porque vas tú en buena onda, no le pareces a la mujer, no le pareces al hombre y se arma el relajo. Sí. Todo lo que uno vive con esta experiencia del show business. Uh-huh. Pero es hermoso porque a mi edad lo supe hacer bien, gracias a Dios, y todo con disciplina y decir no, y decirle no a las drogas, no al alcohol. El alcohol nomás te va a envejecer. La verdad dicen que no, de algo nos vamos a tener que morir, sí, pero que no sea de eso. Ajá. Y luego te idiotece también. Te idiotece y te arruga. Ay, sí. la piel. Sí, es verdad. Eso es muy chagua. Pues, ni se digan las drogas, ¿verdad? Bueno, entonces, para cerrar con todo esto, ¿qué le dirías tú a tu público? ¿Qué le dirías? Pues igual a todas esas personas que están en ese trance de quererse abrir, de querer salir, de mostrarse realmente lo que son. ¿Y qué le dirías a tu público y qué le dirías a esas personas que quieren salir del closet, así lo voy a decir, y que no se animan? Bueno, a ver, primero darles gracias a todos los que han seguido mi trayectoria y que han estado y que me conocen. Que muchas gracias, que los quiero mucho y que un día nos vamos a ver en el show otra vez, porque muchos me dicen, Naomi, te extrañamos, queremos que regreses a dar variedad. No, nada más contrátenme en sus bares privados. Ahí me van a tener para ustedes. Claro que sí. Y la cuestión de lo otro, no. O sea, chicos, no se engañen, sean ustedes mismos, estudien mucho, trabajen mucho. La vida es tan bonita, hay muchas oportunidades para todo mundo. El sol salió para todos, no hay competencia. La competencia es con uno mismo, ser buen ser humano, trabajar duro. No mires a nadie, enfócate adelante. Si hay competencia, pero tú tienes que ser mejor competencia. Así que a estudiar, a trabajar muy duro y no a las drogas, no al alcohol. Sí, tomen socialmente, como dicen ahí, más tomo socialmente. Sí, uno no está mal, no hace daño, pero háganlo con responsabilidad, ¿ok? Y es darle gracias mucho a esta linda mujer. No, al contrario. Gracias, yo andaba indeciso, pero ella lo supo hacer muy bonito. Ella se lo supo hecho muy, muy, muy profesional.
Nos llevaríamos mucho más horas, pero a toda mi gente. Esta es una probadita nomás porque vamos a tener segunda parte. Ok, sí, gracias. Y como les digo yo, en todo lo que he hecho, yo lo he hecho con amor, es arte y el arte se comparte. Así que no hay competencia, la competencia es lo mismo. Agarren, si van a abrirse, ábranse de corazón, no se escondan, digan lo que son, porque si no al engañado, a futuro vas a ser tú. O sea, échale ganas a todo lo que hagas. En mi caso, el arte del maquillaje, el arte del baile, el arte del zumba, del show transvesti, de ser, comienza desde tu casa, ¿ok? De tu persona y de tu casa. Así que Dios los bendiga, muchas gracias, saluditos a todos y al Señor que está allá, saluditos. A producción, a producción, eso, gracias. Oye, ¿tienes una página donde te puedan seguir, donde puedas seguir, o sea, si te vas a presentar en algún lugar o que te puedan contratar o algo, no sé? No, nada más ¿no? mi página de Facebook. Uh-huh. ¿Que estás como? Noé Naomi Lara. Okay. Noé Naomi Lara en Facebook, y la página que me crearon de Naomi Gares o Naomi Divas Shows, esos sí están en Facebook también. En Facebook también. Sí, ahí tengo mis seguidores. Pues ahí tienen las dos páginas donde pueden seguirlo, saber más de él, si va a hacer sus próximos shows o contrataciones privadas, también lo pueden contactar por ahí. Para mis quinceañeras también. Sí. Ahorita tengo 5, gracias a Dios, muy bien. Y sí, mis quinceañeras, mis maquillajes, ahí andamos. O sea, si quieren esa preparación para la quinceañera, el baile, la coreografía, todo eso, lo pueden también contactar a él por medio de Facebook. Ya dijo las redes sociales, síganlo, está padrísimo su trabajo, la verdad sus videos están increíbles. Y pues bueno, antes de despedirnos te quiero dar las gracias por aceptar. Gracias, yo sé que estabas indeciso, yo sé que no te gusta mucho todo este rollo, pero te agradezco de corazón que hayas aceptado abrirnos tu corazón también, contarnos un poquito de tu historia, de toda tu trayectoria artística, para que la gente, la comunidad de aquí del Valle de Coachella te conozca un poquito más. Gracias. Muchas gracias. Y aquí tienes tu espacio abierto para cuando gustes regresar. Qué linda, muchas gracias, hermosa. Qué lindo, muchas gracias. Gracias. Así que nos vemos en un capítulo más de Sin Filtro el Podcast.